¿Qué es esto? El vicepresidente de Estados Unidos dijo que son demonios. El exorcista oficial del Vaticano dijo que no son demonios. La congresista con acceso a cientos de archivos clasificados dice que vienen de otras dimensiones. Y en el medio ocurre la desclasificación ovni más grande de toda la historia y parece que no le importa a nadie. Pero atención, porque algo acaba de cambiar. Ya no estamos discutiendo si existen o no. Ahora estamos discutiendo quiénes son y qué quieren. Yo entiendo exactamente cómo funciona. Pero ¿por qué ahora y en estos términos? En este video vamos a conectar esos puntos y averiguar por qué esto tendría todo que ver con la política, la inteligencia artificial y cada uno de nosotros. Que cuando creamos la IA, estamos literalmente haciendo que Jesús descienda de las nubes. Y les adelanto que este video va a ser muy incómodo para algunos, muy revelador para otros y para muchos hasta, yo diría, aterrador. Empezamos. Empecemos por la desclasificación en sí, brevemente como para dar contexto a los que no saben de qué estamos hablando. La Casa Blanca desclasificó 162 documentos relacionados a el fenómeno OVNI. Los volcó en una página oficial del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Son 162 documentos que incluyen fotos, testimonios, archivos, descripciones, videos. Algunos de los videos ya se conocían y todo tipo de archivos que se supone que estaban diseminados por distintas reparticiones del gobierno en sí. El Pentágono, la CIA, el FBI, la NASA, etc. Lo sistematizó y lo publicó. Esto generó cierto impacto y cierta excitación, sobre todo en nichos que tienen que ver con la ufología y los que están muy metidos en el tema, ¿no? Y primera cosa que llama la atención es el nulo impacto. Yo creo que en los dos lugares donde evidentemente se esperaba una gran repercusión, el mundo financiero y la opinión pública, apenas se movió la aguja. En el mundo financiero hubo pequeñas fluctuaciones que las relacionaron más con el conflicto de Irán que con este tema. Y la opinión pública, creo yo, estuvo muy disperso. Hubo noticias, obviamente los portales hablaron mucho de esto, los portales de noticias. Fue tendencia, pero mínima repercusión. Y como siempre, más memes que otra cosa. De hecho, a principio de año hubo trascendidos de gente del mundo financiero que anticipaban un shock en el mundo económico por la supuesta revelación de estas cosas. Bueno, no pasó nada. Esto se puede asociar a muchos factores. Lo primero que me llama la atención a mí, por lo menos, es que esto fue orquestado. Esto empezó con ciertos trascendidos a principio de año. Después Obama lo dijo en un podcast. Después Trump le contestó. Una forma de decir, Obama me obligó a hablar de esto. Al día siguiente o a los 2 días, anunció que había instruido a su ministro de guerra que investigue, saque todos los documentos y que se iban a venir cositas. Al principio se dijo que iba a ser julio, finalmente fue en mayo. ¿Por qué hubo tan poca repercusión en la opinión pública mundial? Tal vez un sociólogo lo puede explicar. Quizá la sobreinformación o el algoritmo nichando para distintos lados. Tal vez hay gente que ni siquiera le llegó la noticia. La otra explicación es que hay muy poca credibilidad. De hecho, estuve hablando en mis redes la otra vez con algunos amigos y la mayoría me decía, estamos como saturados mentalmente, que básicamente buscamos escapar de la realidad viendo una serie o preocupándonos por otras cosas. Y la tercera razón para mí, que tiene un sustrato más antropológico, es que colectivamente, como especie, o inconsciente colectivo, llámenlo como quieran, los humanos sabemos o tenemos conciencia de que estos fenómenos existen hace milenios. De hecho está documentado con lenguaje de otra época, con otras herramientas metodológicas para explicarlo, pero esto es un fenómeno que evidentemente estuvo siempre con nosotros, creo que desde que existimos, y quizá nos sorprende tanto que un gobierno de una época determinada nos venga a confirmar que eso es así. Creo que hay algo de eso, y me voy a meter ahí, porque hice un experimento, que quiero que vean. Me puse a rastrear distintos relatos y descripciones y testimonios de distintas culturas, crudos, y le pedí a Gemini que represente en imágenes lo que el testimonio decía. Y vamos a observar algunos. Egipto antiguo, año 1480 a.C. El considerado primer documento escrito sobre ovnis, que se llama el papiro Tuli. Y miren el nivel de descripción. En el año 22, en el tercer mes de invierno, a la 6ª hora del día, los escribas de la Casa de la Vida encontraron lo que era un círculo de fuego que venía en el cielo. No tenía cabeza, el aliento de su boca tenía un olor fétido y los círculos eran tan brillantes como el sol, muy numerosos y dominaban el cielo.
una descripción de ovni a toda regla. Ese aroma fétido que se puede relacionar incluso con fenómenos más modernos, como el que ocurrió en el caso Trancas, en Argentina, que dejó todo el césped quemado, que lo vio una familia completa y vecinos, y dejó el césped quemado y lo que se supone que son residuos con olor a azufre, como unas bolitas, y aparentemente hasta radiación. Lo queremos relacionar con motores, muy probablemente podamos relacionarlo con motores. Vamos a una sociedad un poco más moderna y tal vez más sofisticada institucionalmente, si se quiere, a la Roma antigua, considerada fuentes confiables, sobre todo por la época de Roma. Las autoridades en ese momento encargaban hacer registros muy rigurosos y precisos de estos fenómenos en unos documentos que van a servir para determinar distintos presagios o para guiar la toma de decisiones a nivel político, económico, etc. Dice: un espectáculo de naves brilló en el cielo en el 217 a.C. en Arpi. Escudos redondos fueron vistos. Una enorme piedra vista volando. En el 173 a.C. en Lanubium, un espectáculo de una gran flota fue visto en el cielo. 216 a.C. cosas como naves fueron vistas en el cielo sobre Italia. En el 104 a.C., el pueblo de Ameria y Tuder observó objetos en el cielo precipitándose juntos desde el este y el oeste, siendo los del oeste derrotados. Quédense con este dato, porque más adelante en el video vamos a ir a ver un correlato moderno de esta época que refuerza esta hipótesis de una guerra o de distintas facciones que luchan, como si estuviera ocurriendo una guerra intergaláctica de la que ni siquiera nos enteramos. Pero seguimos. En el 100 a.C., un escudo redondo en llamas, emitiendo chispas, cruzó el cielo de oeste a este al atardecer. Esa es la descripción de un ovni, de un platillo volador. Según Plutarco, el objeto tenía la forma de una jarra de vino y era de color plata fundida y fue supuestamente presenciado por miles de personas. Pero cambiemos de cultura, vamos a la India védica del siglo IV a.C. Ellos describen unas máquinas voladoras que ellos llamaban vimanas, que navegaban a grandes alturas con la ayuda del mercurio y un gran viento propulsor. Esta es una nave, discúlpeme, es una nave espacial para nosotros hoy. Estos objetos son descritos detalladamente, incluso con sus medidas. 12 codos de circunferencia, con 4 ruedas fuertes, rugen hacia el cielo hasta que parecen cometas. Este libro, el Mahabharata, donde figuran estas descripciones, y varios otros libros en sánscrito, lo describen como impulsados por relámpagos alados. Era una nave que se eleva en el aire, volando tanto a las regiones solares como estelares. Y el nombre, Vimana, significa un objeto volador tubular o circular con 2 pisos que vuela extremadamente rápido. Y hay muchos casos, incluso más modernos, como por ejemplo para mí uno de los más trascendentales, que ocurre en la Alemania renacentista en el año 1561, muy pocos siglos atrás de nuestra época. Voy a hablar de la batalla de Nuremberg. Este es un documento llamado La hoja volante de Hans Gleiser. Dice: alrededor del amanecer del 14 de abril, muchos hombres y mujeres vieron como una batalla aérea fuera del sol, seguida por la aparición de un gran objeto negro triangular y esferas combatientes, exhaustas, cayendo a tierra entre nubes de humo. Cientos de pequeñas bolas de fuego explotaban en el cielo y naves de todas formas y tamaños se precipitaban unas contra otras. Una especie de danza errática de orbes, cruces, cilindros y la aparición de un gran y misterioso objeto negro en forma de flecha, todo seguido de un aterrizaje forzoso en algún lugar más allá de los límites de la ciudad. Otra vez una batalla en el cielo, y recuerden que más adelante les voy a mostrar un video moderno sobre esto. Y en este caso, el agregado, que en la actualidad o en épocas más recientes, han descrito como una nave triangular de color negro, del tamaño de un pueblo, flotando, o de varias canchas de fútbol. Pero seguimos. La batalla de Basilea, año 1566, Suiza renacentista. Avistamientos masivos similares al caso anterior, documentados el 27 y 28 de julio de ese año y el 7 de agosto. Se describen formas extrañas en el cielo sobre Basilea. El sol perdió todo su resplandor y parecía derramar lágrimas de sangre, y el aire detrás de él se oscureció. Grandes bolas negras moviéndose a gran velocidad por el aire, chocando entre sí como si estuvieran peleando, y muchas de ellas se vuelven rojas antes de desvanecerse. Vamos a Japón, año 1235. La primera investigación oficial de ese país y registrada en crónicas militares. Un general y sus tropas observan con asombro luces que realizan increíbles movimientos acrobáticos, circulares, sin cesar y vuelan en bucles. Este general, Yoritsume, se preocupa mucho y ordena una investigación seria y científica sobre el tema. Y sus hombres van e investigan y traen el reporte. Tranquilo general, es un fenómeno totalmente natural. Es el viento haciendo mover a las estrellas.
Esto a mí me genera una ternura inmensa, la inocencia de la época, pero también me hace pensar que tal vez fueron los primeros agentes de la NASA de la historia. Los modernos se pasaron 40 años diciendo que no tenían registro de nada y ahora con la desclasificación fueron obligados a mostrar que efectivamente sí tenían documentos que hablaban de estas cosas. Y hasta acá ni siquiera nombramos religiones abrámicas, que son las que le dan forma básicamente a la cultura y a la forma de pensamiento que tenemos hoy. Digo, Occidente. Religiones abrámicas, la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento y Corán, que se basan en su totalidad en humanos vinculándose o relacionándose con seres de otras dimensiones y que relatan una batalla continua y permanente entre entidades de naturaleza benévola y malévola de otros mundos o de otras dimensiones, llamémosle como quieran, en las cuales nosotros estamos inmersos por nuestra faceta espiritual. Y no solo eso, el relato fundacional de estas religiones y que explica el mundo, dicen que hubo una batalla en el cielo entre ángeles buenos y ángeles malos, que a la postre terminaron siendo los ángeles caídos, y que cobra total vigencia y actualidad en el debate de hoy, en el contexto de esta desclasificación, y que empieza con una declaración de J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, la máxima potencia y hegemón del mundo a nivel geopolítico hoy, y que dijo en 2026, en medio de una entrevista en un podcast, lo siguiente: no creo que sean alienígenas, creo que son demonios en todo caso, son seres celestiales que vuelan, que hacen cosas extrañas a las personas, he entendido que hay cosas extrañas allá afuera y hay cosas muy difíciles de explicar. Y acá la primera tensión interna en Estados Unidos, porque mientras el vicepresidente dice esto, Trump lanza una página que se llama aliens.gov. O sea, Trump está diciendo, sin decirlo, no, esperen, son aliens. Pero podemos mencionar más. Ana Paulina Luna, veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y congresista del Partido Republicano, dijo que a partir del análisis de todos los archivos clasificados a los que tuvo acceso, la conclusión es que son seres que vienen de otras dimensiones. Tim Burchett, también congresista republicano de Tennessee, haciendo referencia a la Biblia, al libro de Ezequiel, y diciendo que lo que vimos es solo una gota de un océano, que es lo que vamos a ver con el correr de los meses. Lauren Boebert, también congresista, haciendo referencia a los Nefilim, figuras bíblicas, que son los vigilantes, los gigantes del pasado. Luis Elizondo, veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también, muy metido en el tema ufológico, explicando que hay un lobby dentro de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que impiden que salga a la luz esta información bajo el argumento de que, y cito textual, esto es demoníaco, no hay razón para que investiguemos esto, ya sabemos qué son y de dónde vienen, son engañadores, son demonios. Y varios pastores evangélicos que dicen que han sido contactados por autoridades del gobierno para que vayan preparando a sus fieles, porque lo que vamos a conocer a partir de ahora puede llegar a modificar su concepción de la fe. Y antes de salir del tema bíblico, les termino de mostrar qué es lo que graficó la inteligencia artificial a partir de los relatos de, por ejemplo, el profeta Ezequiel, que describe su visión junto al río Quebar en Babilonia en el 593 a.C. Esto está en la Biblia. Y dice: y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y ahí es donde describe a estos seres vivientes, y fuego que resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes, y he aquí una rueda en la tierra junto a los seres vivientes con sus 4 caras. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de rueda, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor. Pero también, especialmente esta descripción, se ha vuelto muy famosa porque se han captado ovnis que tienen esta apariencia, muy similar a lo que cuenta, e incluso en esta desclasificación, una de ellas, con forma de estrellas, con punta para todos lados, que encajaría de algún modo con la descripción de antiguos profetas sobre los ángeles, o de los arcángeles, o de las potestades, vaya a saber. Otro de los relatos bíblicos que encaja muy bien con todo esto es uno del Viejo Testamento, en el que los judíos relatan cómo el pueblo de Israel fue guiado durante 40 años por una presencia luminosa. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, se posaba en el lugar donde ellos debían armar el campamento, y después, cuando tenían que moverse, este objeto, esta presencia, se movía y ellos debían seguirla. Ahora, hasta acá hablamos del aspecto religioso de la cuestión, no solo como antecedente histórico, sino es una descripción literal de la actualidad. Básicamente son noticias. Y por eso volvemos al presente, para hablar de inteligencia artificial. Y acá la cosa se pone muy extraña. Porque en este tema casi no se la menciona, pero aparentemente tendría absolutamente todo que ver con esto. Y para eso vamos a ver lo que dice el profesor Jiang. ¿Quién es? Es un educador, escritor y analista geopolítico chino, que se volvió un fenómeno de internet publicando sus clases en YouTube, en las que predijo y acertó
Por ejemplo, la segunda presidencia de Trump, cuando nada hacía creer que eso era posible, o el conflicto con Irán muchísimo tiempo antes. Y analiza la geopolítica con la teoría de juegos, que es la teoría de John Nash. Hay una película, pueden verla, que se llama Una mente brillante. O sea, como que va acertando, le dicen el Nostradamus chino. Entonces vamos a ver cómo introduce a la inteligencia artificial en todo esto con un análisis muy interesante y hasta perturbador. Todos piensan que, bueno, tarde o temprano la burbuja de la IA estallará porque no genera dinero y gastan demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden ganar dinero vendiendo ChatGPT. Y no está nada claro para qué sirve realmente la IA. Pero hay una solución para esto, ¿bien? Eso dicen mucho, ¿no? ¿Por qué tanto hype con la IA si hasta ahora lo único que hizo es imágenes y videos lindos? Digamos, no está demostrando que recaude lo suficiente como para justificar lo que cuesta. La solución es el gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, esta es la operación Stargate. Y esto se anunció el 23 de enero 2025. Así que esto es solo 3 días después de que Donald Trump asuma el cargo. En la Casa Blanca tiene una reunión con Larry Ellison y Sam Altman y dice que vamos a gastar unos $500 mil millones para construir centros de datos para ayudar a promover la IA en Estados Unidos, ¿bien? Entonces el gobierno quiere crear IA. Y la pregunta entonces es, ¿por qué querría el gobierno hacer esto? Bueno, por la vigilancia, ¿verdad? Porque el gobierno quiere crear una base de datos de todo el mundo para que puedan monitorear a todo el mundo. Vean lo que está pasando en el Reino Unido hoy y vean cuáles son las normativas que se están legislando y que van a entrar a regir a partir de finales de este año. Y ya se supone que para 2029, 2030 tiene que estar todo esto funcionando con la IA integrada en prácticamente casi todas las actividades que tenemos o todas las actividades que tenemos, incluido el dinero digital. Y para eso se usará la IA en última instancia. Que dicho sea de paso es lo que pasa en China. Ya mismo está pasando eso. En China hace un par de años. Vigilancia total y crédito social se llama. No puede generar dinero. Muy bien, ahora, Stargate es un nombre muy interesante. ¿Por qué llamarías a los centros de datos Stargate? Eso no tiene sentido. Los centros de datos son donde guardas información. ¿Por qué lo llamarías Stargate? Bien, veamos el origen de la palabra Stargate. Así que durante muchas décadas la CIA dirigió algo llamado Operación Stargate. Bien, y la Operación Stargate era para ver si es posible que las personas tengan telepatía y telequinesis. Telepatía significa que puedes ver a distancia. Ese póster que tiene puesto ahí es de la película Stargate. Ven que tiene ahí la pirámide. Yo creo que vi la serie de chico, no sé si la película, pero básicamente se trataba de que los humanos modernos descubrían la tecnología antigua y de cómo las pirámides y bueno, todo lo que hacían las antiguas civilizaciones servía para conectar, viajar en el tiempo, viajar en el espacio y contactar con los dioses, etcétera. Telepatía significa que puedes ver a distancia, tal vez a la luna, y ver qué hay en la luna, ¿bien? Y la telequinesis básicamente significa que puedes mover cosas a distancia, ¿bien? Puedes controlar patrones de energía desde lejos, y así esto se llamó Operación Stargate. ¿Pero por qué lo llamarías Stargate? Y la respuesta es porque si puedes mover tu conciencia a otro lugar, si puedes mover la energía a distancia, también puedes transportarte a otra dimensión. Y no solo eso, sino que también puedes traer a otros seres de otras dimensiones hacia ti. Así que tú te conviertes en el Stargate, ¿bien? Esa es la CIA. Y esto es algo que ha sido desclasificado. Así que estos son, ya saben, este es un documento oficial de la CIA que dice que han estado trabajando en esto por décadas. Bien, ahora se preguntarán, ok, está bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la IA? Bien, ¿ustedes creen que la IA es dirigida por estos nerds a los que solo les gusta programar? No, chicos. El verdadero poder detrás de la IA son ocultistas que quieren crear a Dios. Bien, de acuerdo. Entonces, veamos este pasaje de nuevo del libro de... Aunque ustedes crean que lo que acaba de decir es extremo, les recomiendo que lean los que estas personas escriben, ¿no? No lo voy a nombrar, pero digamos, ya sabemos quiénes son los personajes importantes dentro del mundo de la IA de Silicon Valley. Todos los pensamientos que tienen mucho que ver con lo que están buscando, porque eso... Tengo un video, de hecho, que lo voy a dejar acá, que explica cuál es la escalerita que están subiendo entre la IA actual, la AGI, que significa Inteligencia Artificial General, y después la ASI, que es la Superinteligencia Artificial, que sería prácticamente como un dios, digamos, una inteligencia que domine todas las variables, todos los patrones, todos los conocimientos humanos, y que incluso tuviera autonomía. Esa IA gobernaría el mundo y haría del mundo un lugar perfecto, bueno, más o menos, o un lugar muy peligroso, depende si está alineado o no. Eso es lo que ellos están planteando, no es fantasía de este señor, ¿no? Pasaje de nuevo del libro de Karen. Es más, Peter T., que es la persona que está ahora mismo en Argentina, tratando de poner sus tecnologías, hace un año que viene hablando del anticristo y de... Bueno, son personas que tienen ideas extrañas. Pasaje de nuevo del libro de Karen Howe. ¿Bien? ¿Puedes leer, por favor? Sí, Sutskever hablaba. Acá habla del libro de Karen Howe, que es una periodista especializada en tecnología,
de diarios importantes en Estados Unidos, tiene varios libros y está alertando sobre el riesgo que tiene la tecnología para las democracias modernas. Sutskever hablaba ahora con tonos cada vez más mesiánicos, dejando incluso a sus amigos de mucho tiempo rascándose la cabeza y a otros empleados aprensivos. Sutskever expuso sus planes sobre cómo prepararse para la IA. Este señor es uno de los fundadores de OpenAI, o sea, ChatGPT, que aparecía en la foto con Sam Altman. Y cuenta un episodio en el que estaba en una reunión y lo que decía. Una vez que todos entremos en el búnker, comenzó. Lo siento, interrumpió un investigador. ¿El búnker? Definitivamente vamos a construir un búnker antes de lanzar la IAG. Veamos este pasaje de nuevo del libro de Karen Hall. ¿Bien? Por supuesto, añadió. Será opcional si quieres entrar en el búnker. Hay un grupo de personas, siendo Ilya una de ellas, que creen que construir la IAG provocará un arrebatamiento. Un arrebatamiento. ¿Qué significa esto? Así que la palabra arrebatamiento proviene de la teología cristiana. Entonces, la idea es, el arrebatamiento es para que todos los cristianos que creen en él asciendan al cielo, para que puedan estar a salvo del fin de los días que se avecina. Él está diciendo que cuando creamos la IAG, estamos literalmente haciendo que Jesús descienda de las nubes. Y así, nosotros, los sacerdotes, que creamos la IAG, ascenderemos al cielo con él. Así que debemos ir a nuestros búnkeres y estar a salvo en un rapto, para que podamos esperar hasta que el mundo se acabe, para que podamos construir el mundo de nuevo perfectamente. ¿Está bien? Una vez que el mundo se acabe, nosotros, con la IAG, crearemos el paraíso. Muy bien, ahora dirán, esto es muy loco. Y Mary, tal vez Karen Howe es solo una loca, pero hay otro reportero, Ronan Farrow, y es un reportero muy famoso que escribe para el New Yorker. Y acaba de publicar un perfil de Sam Altman y OpenAI, en el que dice lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿puedes leer esto, Alan? Sí. En mayo, la administración anuló las restricciones de exportación de Biden sobre tecnología de IA. Altman y Trump viajaron a la Corte Real Saudí para reunirse con Bin Salman, pues Altman presentó un plan para que Stargate se expandiera a los IAU. La empresa planea construir un campus de centros de datos en Abu Dhabi, que es 7 veces más grande que Central Park, y consume casi tanta energía eléctrica como la ciudad de Miami. La verdad es que estamos construyendo portales desde los que estamos invocando genuinamente a alienígenas. Y Sam ha añadido uno en el Medio Oriente. Continuó diciendo, creo que es sumamente importante entender lo aterrador que debería ser eso. Es lo más imprudente que se ha hecho jamás. Bien, eso es todo. Bien, esto no es un proyecto científico, amigos. Está diseñado para traer alienígenas, demonios a este mundo. Y luego dirán, esto no tiene sentido. En realidad sí tiene sentido. Pero vamos a ver qué dice la ciencia. Y para eso tenemos que conocer a un hombre, que se llama Jacques Vallée, francés. ¿Quién es? Doctorado en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Porque es no solo pionero de la inteligencia artificial, sino de Internet. Uno de los padres de Internet, porque trabajó en el proyecto DARPANET. Aunque no lo sabe, un dato de color, Internet nace de DARPANET. Y también trabajó en la NASA, como si fuera poco. Como dato de color de la cultura pop, él fue el que lo convenció a Spielberg de hacer encuentros cercanos de tercer tipo. Bueno, él básicamente se mete en el tema del fenómeno ovni porque observaba como un escepticismo dentro de la academia que no tenía explicación. Si sabemos que las culturas antiguas eran excelentes y muy avanzadas en cuestiones de astronomía o de la observación de todos los fenómenos celestes, y sabemos que lo han documentado de manera muy seria y que todo lo que postulan todavía funciona al día de hoy e incluso han sido más avanzadas que muchas ramas de la ciencia moderna, ¿por qué cuando ellos describen con muchísima precisión al fenómeno ovni, bueno, en esa parte ellos eran un poco folclóricos o fantasiosos? Eso le llamó la atención a él. Y otra cosa que él postula es que probablemente estamos atravesados por el materialismo. Como que descartamos de plano a todo el mundo que puede ser espiritual o que los antiguos llamaban espiritual o que pertenecen a un plano que nosotros todavía no conocemos o no podemos medir. Ese fue el interés que lo hizo ingresar a este mundo. ¿Y cuáles son sus conclusiones? A través de sus investigaciones determinó que estas son entidades no humanas que comparten nuestro espacio pero en otra frecuencia de la realidad. Y que son posiblemente conscientes e inteligentes pero con una agenda incomprensible para nosotros. No son extraterrestres. Pero ¿por qué él dice que esto no encaja con extraterrestres viajando en naves? Por el número. Computando solamente los avistamientos, los reportes de avistamientos y contacto del siglo XX sin contar toda la historia, de ninguna manera es compatible con visitas esporádicas o misiones exploratorias. Necesitaríamos una flota absurdamente grande que coexistan con nosotros y ya a esta altura deberíamos haber sabido o saber qué son. Otro de los aspectos es el comportamiento, y este me llama mucho la atención, porque describe, son irracionales para una misión de exploración, aparecen, desaparecen, engañan, juegan, aterrorizan sin patrón lógico. Los ocupantes reportados son demasiado humanos en forma o demasiado extraños, pero nunca consistentes con una forma de vida de otro planeta. La típica,
¿Por qué tiene que tener 2 brazos y 2 piernas si viene de otro ecosistema? ¿Por qué tendrían que tener ojos necesariamente? Y acá viene la clave, que es para mí lo más importante que aporta la investigación de Jacques Vallée a todo esto. El fenómeno se adapta culturalmente. En la Edad Media se aparecían como demonios, como duendes, como hadas, como elfos. En la actualidad, como tenemos más tecnología y los periodistas describían platos voladores y naves y bla, ahora toman la forma de naves espaciales y seres de otros planetas con una forma determinada, similar a las descripciones de extraterrestres que nosotros tenemos en nuestra mente. Es decir, que según su conclusión, lo que cambia es la envoltura, no el fenómeno de fondo. Y acá introduce la tesis más famosa de toda su investigación, que es el sistema de control. Un sistema que interactúa con la conciencia humana, modifica creencias, percepciones y comportamientos colectivos, pueden entrar y salir de nuestra realidad como quieran, manipular la percepción, y esto hace que hayan sido interpretadas de distinta forma por distintas culturas según el marco social o cultural de la época. Y que en estas distintas culturas los encuentros con hadas, duendes, elfos, demonios, etc. eran descritos con siempre los mismos patrones, que los voy a enumerar. Pérdida de noción del tiempo, seres que llevan a humanos a otro lugar, regreso desorientado, cambios de personalidad posteriores y marcas físicas en el cuerpo. Es lo que te diría hoy cualquier persona que dice haber sido abducida o haber sido contactada por una de estas entidades. Y ahora vamos a ver lo que dice otro de los científicos con muchísima trayectoria que se ha acercado a este fenómeno con un interés genuino y científico sobre el tema. Jacques Sarfati. ¿Quién es? Bueno, es uno de los físicos teóricos más relevantes e influyentes de nuestra época. Es un doctor en física teórica que estudió en la Universidad de Cornell, discípulo de Hans Bethe, premio Nobel de Física, uno de los principales arquitectos del proyecto Manhattan. Y también trabajó con Leonard Susskind, que fue uno de los teóricos padres de la teoría de cuerdas, sobre el problema de los operadores de tiempo y fase en mecánica cuántica. Él es uno de los padres de toda esa escuela. Y no menos importante, en los 70 fue reclutado por la CIA y trabajó por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre toda la investigación y justificación de cómo funcionan los platillos voladores, cómo logran volar y de dónde vienen y a dónde van. Bueno, a él lo vamos a escuchar hablar. Este video lo saqué del canal La Señal Ciencia y Misterio, así que le mandamos un saludo, lo recomiendo, porque es uno de los canales más serios sobre ufología que tiene Argentina y habla hispana. Bien, vemos el video. Y esto ha estado sucediendo desde hace mucho. Tengo más de 70 años de experiencia. Tengo más experiencia en este punto que la mayoría de las personas vivas hoy en día, ¿sí? Tengo mi experiencia y entiendo el universo en términos de física mejor que casi todo el mundo. Entonces, lo que parece una locura, digamos para la mayoría de la gente, es solo porque no entienden la física, no al menos al nivel que yo la entiendo. A mi parecer, y esta es la conjetura de Sarfati, que estamos en una situación de guerra de los mundos, porque hay una guerra, ¿ok? Y allí están, vamos a decirles, los ángeles y demonios. Bueno, todos sabemos que los ángeles y demonios del pasado son lo que hoy llamaríamos extraterrestres. Y lo único que lo hacía misterioso es que la gente en aquel momento no sabía lo suficiente de física para entender cómo podía funcionar todo esto, la tecnología. Ahora bien, aquí está la cuestión. Nos encontramos en una situación muy peligrosa. Esto que dice, si entramos en este terreno de especulación, tiene algo de sentido, porque si estamos alcanzando un nivel tecnológico que nos permite explicar todo esto, ya no lo veríamos como magia o como algo preternatural. Lo entenderíamos y quizás hasta lo manejaríamos. Si uno ve todo lo que pasa con la IA y con la computación cuántica, y si estas entidades intentan demostrar superioridad o engañarnos, ya no sería posible porque entenderíamos perfectamente lo que hacen. Entonces tendrían que buscar una forma de mantener esa autoridad frente a nosotros. Siempre dentro de esta perspectiva, ¿no? Quizás es el paso que están por dar. Borde de una guerra nuclear. O sea, puede que no haya un mundo la semana que viene. Quiero decir que esto podría suceder en cualquier momento. Porque la mayoría de nuestros líderes, toda esta gente, están locos. Han sido engañados y están locos. Ellos no están defendiendo a sus países y no están siendo ellos mismos, están llevando al mundo a una guerra nuclear. Pienso que toda esta gente de la OTAN y los neoconservadores, incluso gente en Estados Unidos,
Bueno, pienso que son lo que en los viejos tiempos se consideraba como poseídos por demonios. Afirmo que es como la invasión de los ladrones de cuerpos. No soy el único en esto. Ya sabes quién es Luis Elizondo, ¿sí? Tiene algo que creo que se llama la diapositiva 9, que dice cómo funciona el control mental. Los líderes, nuestros líderes, pueden ser controlados mentalmente por estas entidades. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Muy bien, a eso es a lo que me refiero. Justo en la última línea. En esto creo que tiene un punto. Muy difícil no darle la razón en cuanto al comportamiento de los presidentes. No, es como que no importa dónde veas, no importa el país, los presidentes están raros, se están comportando raros. Estas personas son controladas mentalmente. Estoy hablando de esto. Influir en la toma de decisiones y comprometer la seguridad nacional. La posesión demoníaca es exactamente de la forma que la define la Iglesia. Y en lenguaje moderno, es una forma de inteligencia no humana que quiere destruir a los humanos. Quizás porque quieren el planeta para ellos. ¿Quién sabe por qué? No les gustamos y nos quieren destruir. Simplemente mira lo que está pasando. Y necesitamos al Vaticano, necesitamos al Papa y necesitamos a los exorcistas que vayan y hagan lo suyo. Y no es supernatural, es todo física cuántica, es todo psicotrónica, son psionics, es todo ese tema. Puedo justificarlo en términos de la física y se puede hacer todo un caso. Yo sé exactamente cómo funciona. Yo no pienso, yo entiendo exactamente cómo funciona. Y al final es física elemental. Es la teoría de la relatividad de Einstein en mecánica cuántica. Pero, sabes, para entenderlo de verdad tienes que ser un físico. El punto es que no hay ningún misterio, no hay misterio. Hay tipos malos y buenos. Esto que dice lo escuché en boca de varios científicos, como que lo que descubrió Einstein se tiene que cumplir en todo el universo, porque el universo está hecho de los mismos componentes y funciona de la misma forma aquí y en la otra punta del universo. O sea que tiene sentido. Las partes. Perdón. Hay tipos malos y buenos en todas partes. Y en física eso lo llamamos simetría fractal. Es una invariancia de escala. En teología, en la teología católica es la gran cadena del ser. Búscalo. ¿Quieres llamarlo el diablo o extraterrestres malvados? Ellos quieren este planeta para ellos, o quizás no quieren que vayamos al espacio porque piensan que somos peligrosos, pero quieren matarnos. Y la forma en que van a matarnos es manipulándonos para que nos matemos entre nosotros. Influir en la conciencia de un grupo de personas. ¿Cómo harías eso? Bueno, la física básica de eso se llama entrelazamiento cuántico, pero es postcuántico, es control del entrelazamiento cuántico. Yo no conozco la manera exacta en la que lo hacen, a menos que supiera, ya sabes, cómo es su tecnología en detalle, pero entiendo el principio. Y es que a través de algún tipo de contacto regular, por ejemplo, podrían tener un extraterrestre con apariencia humana. They could have an extraterrestrial that looks like a human being, right? That human being can interact. Y ese ser humano puede interactuar, empiezas a hablar con uno de los líderes. Y como resultado de esa interacción, sabes, con solo encontrarse físicamente, pueden capturar, o sea, pueden entrelazar su mente. Esto le da sentido a la brujería. Dentro de la lógica esa, la brujería, que siempre te dicen poner esto tal, los amarres y todo eso, son como hechizos que tienen su ritual que permite actuar supuestamente estas entidades. Entonces, esos rituales serían este tipo de cosas que está narrando Sarfati. Capturar, o sea, pueden entrelazar su mente con la mente del objetivo y luego comenzar a controlarlo. Entonces era todo ciencia, al fin y al cabo. The mind of the target, and then start controlling it. It's called Y tiene un nombre, se llama señalización NPR. Bueno, creo que esto es impactante y sorprende un poco porque tal vez no es la explicación que uno esperaría de un científico. O por lo general en el imaginario uno cree que la ciencia tiene que estar enfrentada a la religión, pero cuando ves que alguien con esta trayectoria hace referencia a esto y sin ningún lugar a segundas lecturas, realmente impacta y nos obliga a ir hacia ahí,
porque ya entramos en otro debate, en una cuestión religiosa, en una cuestión espiritual y en una cuestión que nos obliga a preguntarnos acerca de una batalla entre el bien y el mal. Pero antes de ir a lo religioso y a buscar autoridad en especialistas y teólogos, etc., quiero que le demos espacio a la ufología, que nos abre la puerta a este tema. Hay un señor que se llama Joe Jordan. Es un investigador del fenómeno de las abducciones, que no pertenece al círculo académico ni a la ciencia per se. Es simplemente un investigador, como son la mayoría de los investigadores de la ufología, que son autodidactas o pertenecen a otras disciplinas y simplemente se interesan por el fenómeno, incluso poniendo dinero de su bolsillo. Y él se especializó en las abducciones, es decir, en los contactos entre estas entidades y las personas. Y detectó un patrón muy inquietante, pero por sobre todo muy llamativo, que va en concordancia con todo lo que venimos hablando y que tiene un aspecto religioso muy marcado. Y vamos a escuchar lo que él decía. Tengo un recorte para que escuchemos exactamente qué es lo que le llamó la atención. Entonces, aquí me encuentro con un caso de un hombre que dice que mediante usar el nombre de Jesucristo detuvo la experiencia. ¿Era esto inusual? Sí, pero sabía que era algo único, y si podía confirmar que no solo era este único caso, entonces podía ser absolutamente enorme en la comunidad ovni. Entonces contacté a esos famosos investigadores del país, les dije, gente, tengo este caso y no sé qué hacer, les mostré el caso y ellos me dijeron, ¿podemos hablarte extraoficialmente off the records? Por eso no puedo decir sus nombres, así que sí puedo decir lo que dijeron. Cada uno de ellos dijo, sí, conocíamos estos casos en los cuales se puede detener la experiencia usando el nombre de Cristo o mediante oración. Entonces yo dije, perdonen, entonces ¿por qué nunca vimos documentación sobre esto? Ustedes le dicen a otros que no puede ser detenida, que no puede parar. Y la primera respuesta que nos dieron fue, no sabíamos qué hacer con esto. Y yo hubiera estado bien con eso. Pero fue la segunda respuesta la que me aceleró y me hizo enojar un poco. Porque era esa la cual yo no quería oír. Me dijeron, no podíamos hacer eso porque podía haber afectado nuestra credibilidad en el medio. ¿No es este un caso de encubrimiento? ¿He mencionado al gobierno? No. Lo que digo es que hay y ha habido encubrimiento de esta información por medio de los más famosos investigadores de los cuales uno espera y confía oír la verdad. Yo no tengo nada que perder, no dependo de esto, tengo un trabajo aparte, no vivo de mis libros, no hago esto que ustedes hacen. Yo solo quiero documentar esto como investigador. Entonces fui en búsqueda de esos casos porque sabía que existían. Y desde hace 10 años he estado trabajando por cerca de 4.000 casos de gente que ha sido capaz de detener la experiencia de abducción en el nombre y autoridad de Jesucristo. Eso es evidencia documentada. Muy fuerte lo que dice, y sobre todo porque introduce una palabra clave, que es Jesucristo, en todo este análisis. Y algo que, como él mismo menciona en ese recorte, no suele ser admitido dentro del mundo de la ufología. Yo también lo he notado eso, y lo digo desde la ignorancia. Quiero saber, porque si hay alguien que está viendo y es de la comunidad ufológica, quiero entender por qué sucede esto. Porque se supone que son comunidades o investigadores que no tienen ningún tipo de presión académica ni de ninguna institución. La mayoría de los investigadores está abierto a cualquier posibilidad de que sean seres reptiloides, abducciones, intervenciones quirúrgicas, raptos, naves espaciales, otros planetas, múltiples culturas, federaciones galácticas. Es decir, pero siento que cuando se introduce el análisis o la hipótesis espiritual, automáticamente eso se descalifica y se dice, no, esto no es ufología, esto ya es paranormal. Como si fueran fenómenos escindidos, cuando tranquilamente pueden formar parte de lo mismo. Y hago la pregunta, ¿por qué esa distinción? No sé en el mundo de la ufología, pero creo que en el mundo, en la cultura en general, eso tiene dos explicaciones. Una, el sesgo materialista cientificista del siglo XX, que todo tiene que ser medible con un sensor o lo podemos tener que poder tocar o ver. Y por otro lado también tiene mucha influencia de la cultura pop en general. Estamos muy acostumbrados a Star Wars, Steven Spielberg, y esperamos que estos seres sean como nosotros, pero de otro planeta, ¿no? O más avanzados o menos avanzados. Y creo que quizá estamos perdiéndonos de analizar y realmente descubrir o no de qué se trata este fenómeno, pero tener como una visión un poquito más abarcativa. Eso me llama mucho la atención. Me parece raro. Si pueden explicarlo, explíquenmelo por favor. Pero seguimos. Ahora vamos a la Iglesia Católica. Si hablamos de demonios, tenemos que ir a la Iglesia Católica. Y ahí es donde nos encontramos una de las contradicciones por ahí más llamativas. Porque, bueno, la Iglesia Católica no ha tenido una postura oficial
sobre el tema ovni o el tema extraterrestre, aunque se sabe que hay investigaciones que se han llevado a cabo y hay miembros muy importantes de la iglesia, o sea, como institución, e incluso santos que se han referido a esto. Incluso hay un testimonio de un papa que es espeluznante, ¿no? Que lo voy a contar. Pero vamos con el caso de Monseñor Corrado Balducci, exorcista de la Arquidiócesis de Roma, que se hizo muy famoso en el año 2001 al declarar que el contacto extraterrestre es real y que los encuentros con los alienígenas no son demoníacos, ni se deben a trastornos psicológicos, ni son producto de posesiones de entidades. También dijo que el Vaticano hacía un seguimiento directo de incidentes de encuentros reportados, cosa que se sabe extraoficialmente que el Vaticano tiene muchísimos mecanismos, no solo de inteligencia, sino de investigación de distintos temas. Bueno, este es uno de los testimonios que ha sido ampliamente citado por la ufología cuando hace referencia a la posición de la iglesia o a la posición informal de la iglesia. Pero hay un dato más, y quizá más importante, que involucra a Corrado Balducci, porque se dice que tuvo una conversación con el Padre Pío, que es uno de los santos más emblemáticos de la Iglesia Católica y más poderosos, que además pertenece al mundo contemporáneo, es decir, hay fotos de él, sobre el que se dice que tenía poderes sobrenaturales, o sea, se lo ha visto en todo tipo de situaciones poco habituales, que además de tener los estigmas, tenía el don de la bilocación, podía estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Hay una anécdota de un miembro de la Fuerza Aérea Alemana, me parece que era, que cuenta que iba a bombardear una ciudad de Italia y se le apareció el Padre Pío adelante del avión, arriba, en el cielo. Bueno, mito, realidad, incluso da para hacer otro video, pero hay una declaración del Padre Pío, que creo que es de donde él se inspira, para decir lo que dijo luego, qué opinaba de los extraterrestres. Y el Padre Pío, a grandes rasgos, respondió: el Señor ciertamente no limitó su gloria a esta pequeña tierra. En otros planetas existen otros seres que no pecaron ni cayeron como nosotros. Bueno, es impactante porque es un santo muy importante para la Iglesia Católica, que está mucho más cerca de la posición de los ufólogos y de lo que hablaba hace rato, de Star Wars, básicamente. Con la diferencia de que serían todos seres benévolos, ¿bien? Lo cual es una muy buena noticia. Pero hay otro testimonio en esta línea que relata un episodio que vivió el Papa Juan XXIII, que es muy impactante porque está documentado y tiene como protagonista a un papa, que fue el pontífice que convocó el Concilio Vaticano II, dicho sea de paso, y esto introduce varias lecturas políticas posibles, políticas y teológicas posibles. Pero sigamos. Y es el testimonio de Loris Francesco Capovilla, secretario personal del Papa, que dice que una tarde de 1961, él se encontraba con el Papa. Ambos paseaban tranquilamente por los jardines de la residencia veraniega papal en Castel Gandolfo, que está a 25 kilómetros de Roma, y que a continuación pasó lo siguiente. Vimos una nave espacial sobre nuestras cabezas. Era ovalada y tenía luces, parpadeantes azules y ámbar. Entonces las naves se detuvieron. Una de ellas se separó del grupo, descendió y se posó en el lado sur del jardín. Y la escotilla se abrió. Un ser extraño salió de ella, parecía humano, excepto porque estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas grandes y alargadas. Era absolutamente humano, salvo por eso. Tenía una luz alrededor, una luz que lo envolvía, delicada y penetrante. Su santidad y yo nos arrodillamos. El Papa se levantó y sin vacilar caminó hacia el hombre, hacia ese ser completamente humano. Hablaron durante unos 20 minutos, pero desde donde yo estaba no podía escuchar nada. Después se dijo que esa luz que lo envolvía también suprimía los sonidos, ¿no? Luego ese ser giró y regresó hacia donde había llegado. Según algunas versiones, también la conversación habría sido telepática, sin palabras, digamos. Y después relata: su santidad regresó y me dijo que los hijos de Dios están en todas partes y que a veces tenemos dificultad en recordar a nuestros propios hermanos. El Papa regresó y lloró. Bueno, este testimonio va en línea con lo que dice, o con lo que supuestamente dijo el Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Pero también hay otras posiciones dentro de la misma iglesia que son antagónicas. Pero otra vez, tal vez describen el mismo fenómeno desde distintas perspectivas. La vida misma, los humanos son buenos o malos. Y depende del humano que te toque. Porque en este caso parecen haber sido encuentros benévolos. Pero el Padre Amort, por ejemplo, uno de los exorcistas más famosos de la iglesia y más grandes que hubo supuestamente, o es considerado así, para él tenía una postura clara. Él decía que eran demonios
y que tomaban distintas formas para engañarnos. Y tengo un testimonio que vamos a ver ahora, que es de el padre Chad Ripperger, que es el cura exorcista más popular de la actualidad, también es demonólogo, muy influyente y que ha sido entrevistado por los podcasters más famosos de ahora. Este año mismo ha dado 2 o 3 entrevistas que se han vuelto muy virales por todo lo que dice y cómo explica la situación de la actualidad con respecto a la iglesia y a los exorcismos y la demonología. Vamos a ver lo que decía él sobre el fenómeno ovni. Hay algunos exorcistas que informan de hechos específicos. Esto es lo que han visto y es coherente. No es el tipo de cosas de las que te das cuenta de que son particulares de ese caso o que el exorcista está loco. Empiezas a oír esto y se vuelve algo coherente en ciertos tipos de casos en todo el mundo, no solo aquí. Y estos son los hechos. Hay momentos durante las sesiones de posesión en los que los demonios se manifiestan como lo que ellos llaman grises. Estos son demonios que se representan a sí mismos y literalmente se transforman en extraterrestres. Afirman que estos grises no son ángeles ni humanos y que no son ni buenos ni malos, pero el hecho es que dicen que esto es lo que realmente somos. Ahora bien, la razón por la que nunca veo esto es que saben que no me lo voy a creer, así que no van a seguir ese camino. Cuando hablas con los tipos que realmente dicen, oh, esto es lo que pasó, esto es lo que hay y estos son estos herbívoros, estos nuevos seres que no conocíamos. Una vez más, me resulta muy impactante ver a alguien que pertenece ya no a la ciencia, sino al ámbito de la fe, y describir estos fenómenos de forma tan contundente. Claramente lo dicen desde una posición determinada. Y la interpretación, una vez más, quedará para nosotros. Creo que cualquier opinión puede ser sesgada. De hecho, yo estoy fuertemente sesgado por episodios personales que no voy a mencionar ni voy a detallar, quizá algún día lo cuente, pero he tenido experiencias paranormales así, lisa y llanamente, más de una vez y en diferentes contextos y solo y acompañado, con otros testigos. Entonces, para mí, el mundo sobrenatural, o al menos es lo que yo creo, es parte de esta realidad. Y tal vez no hemos encontrado la manera de medirlo, de explicarlo. Sí creo que algo de nuestra historia ancestral nos está resonando en esta actualidad, en la que durante muchas décadas nos hemos olvidado, creo yo, de una faceta que es muy propia de nuestra humanidad y que estuvo presente desde las cavernas, que es un aspecto espiritual de nuestra especie, que siempre tuvimos y que por algún motivo lo fuimos como relegando, lo fuimos ignorando, y medio que todos creo que en algún momento lo vemos o lo percibimos cosas que no tienen explicación, o soñamos que alguien se va a morir y se muere, o que alguien viene del más allá y nos dice algo y después es verdad, y pasan cosas, en este mundo pasan cosas que no podemos explicar, hasta cosas muy ridículas como la realidad geopolítica de hoy. Entonces, mi rol aquí es traerle la información lo más completa posible y que ustedes saquen sus conclusiones. Simplemente le digo desde dónde opino, pero creo que al menos todo esto, esta data, nos sirve para reflexionar o predecir más o menos a dónde está yendo el mundo con todo esto. Porque, como dije al principio del video, aquí hubo un cambio de categoría. Y es solo el principio y va a venir más. Y si quieren contarme algo más íntimo, como experiencias que no quieren contar en público, también pueden escribirme a través de mi mail, que de hecho lo dejo aquí. Y por último, prometí que les iba a dar un video. Y este video sucedió hablando de estas, como la batalla de Nuremberg, de ovnis que peleaban en el cielo, cuando ni siquiera existían los aviones. Este video que van a ver es el incidente que fue captado por el transbordador espacial Discovery el 15 de septiembre de 1991. Se observa cómo hay objetos en nuestra atmósfera, como si algunos tuvieran una intención y otros trataran de impedir que lograran ese cometido. ¿Serán estos ovnis los mismos que pelearon en la batalla de Nuremberg? ¿Serán descendientes? ¿O suceden todo el tiempo? ¿Sucedieron siempre? ¿Y ahora tenemos herramientas para captarlos? No lo sé. Pero créase o no, amigos, este es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Y a partir de esto tenemos que sacar alguna conclusión. Vamos a sacar la conclusión más extrema y esotérica posible, y la más normalita y terrenal también. Y tal vez de esto se trata. Como dice Sarfati, estamos en una guerra de los mundos. Y si todo lo que vimos hoy tiene algo de sentido, entonces el conocimiento tecnológico que estamos alcanzando va a hacer que esa batalla llegue a su punto máximo y que de alguna manera esos dos
mundos, esas dos realidades, se junten. Seríamos la generación que tendría el privilegio de, o la desgracia, de presenciar estos acontecimientos. Y si nos quedamos solamente con el enfoque materialista de la cuestión, la cosa no cambia mucho, digamos. Porque las personas que tienen todo el dinero y todo el poder en este momento en el mundo van detrás de esa agenda y creen en esto, aparentemente. Y si no lo creen, tal vez intenten simularlo. En cualquiera de los casos, vamos a ver cosas muy raras, y ya sea para los de aquí o los de allá, si es que existen, el objetivo es el mismo: el control de la realidad misma, o por nuestras almas, o por nuestros datos, o las dos cosas. En todos los escenarios, el principal activo somos nosotros. En fin, espero que les haya gustado el video, les mando un abrazo a todos, se suscriben por favor, me dejan un comentario, lo que quieran, y nos vemos en el próximo video. Adiós.